Hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva audición de su programa Sembrando Vida. Es un gozo poder saludarles nuevamente, como siempre, esperando que este tiempo sea de bendición para sus vidas. Nuestro tema para hoy: se necesitan obreros. Y vamos a estar tratando este tema en dos partes. Hoy una parte y en el próximo programa estaremos tratando una segunda parte sobre este tema: se necesitan obreros. Estamos con este tiempo en el que estamos reflexionando sobre el trabajo en la obra de Dios. Básicamente tiene que ver con eso, con el servicio, con el evangelismo. Vamos a estar tratando este tiempo así. Entonces, nuestro tema: se necesitan obreros. Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. La Biblia dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el mundo hay escasez de trabajo, pero en el reino de Dios hay escasez de obreros. Las empresas seculares, por lo general, demandan ciertas características para aquellos que desean contratar. En el reino de Dios, el obrero debe tener también ciertas características. Aquel que quiere servir en la obra de Dios debe reunir ciertas cualidades que lo califiquen para determinado trabajo. Pues veremos algunas de esas características. Número 1, deben de tener pasión por los perdidos. En Mateo 9:36, el versículo del pasaje que hemos tenido, o el contexto, dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Habla de la compasión que Jesús tenía por los perdidos. Esa misma compasión debemos de tenerla nosotros. Y entonces la pasión nace de la compasión que tengamos de la gente. Hablamos de tener pasión por la gente, pero viene de la compasión. Bueno, de hecho es una palabra compuesta, dice compasión. Si uno no siente compasión de la gente, del estado en que ésta se encuentra, difícilmente sentirá la pasión por hacer algo, por alcanzarnos. Necesitamos tener compasión de aquellos que están perdidos, de aquellos que no conocen al Señor, de aquellos que van rumbo al infierno, de aquellos que están atravesando dificultades y que de repente se encuentran sin amparo, sin socorro, sin auxilio, se encuentran sin esperanza, sin fe. Usted sabe que la fe en Dios levanta el ánimo, levanta el espíritu de la gente, le da esperanza. Cuando alguien cree en Dios, eso cambia la perspectiva de todas las situaciones que pudiera estar viviendo y enfrentando. Entonces, si vamos a trabajar para el Señor, necesitamos pasión por los perdidos. Número 2, otra característica, otra cualidad sería disposición para ir. En el capítulo siguiente, Mateo capítulo 10, versículo 7, que es el contexto del que estamos diciendo, dice: y yendo, predicad. Y yendo habla de ir. Mientras vayan yendo ustedes, mientras vayan avanzando, prediquen. Los discípulos tenían que ir, salir a buscar a la gente donde estuviera. Así es que se necesita disposición para ir a donde sea y hacer lo que sea por Dios y por su reino. Necesitamos esa disposición de ir, esa disposición de no quedarnos de brazos cruzados, esa disposición de no quedarnos esperando que vengan, sino esa disposición para ir a buscarlos. Disposición para ir significa disposición para salir del área de la comodidad y del confort en que nosotros nos encontramos, para ir a buscar a aquellos que están perdidos en el lugar donde ellos se encuentran y traerlos al reino de Dios. De manera que eso es lo que se necesita. Se necesita pasión, se necesita disposición para ir, y en tercer lugar se necesita capacidad para seguir instrucciones.
El versículo 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, estas son las instrucciones que Jesús les dio: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le dio instrucciones claras a sus discípulos para que ellos salieran, para que ellos fueran, para que ellos realizaran el trabajo del reino. Los discípulos entonces tenían que seguir esas instrucciones. La gente que sirve a Dios como le da la gana y no como se le instruye, muchas veces se convierte en un estorbo para la obra de Dios. En la mayoría de los casos, la gente que le gusta hacer lo que quiere, en la iglesia le dan instrucciones de cómo se deben de hacer las cosas, pero ellos terminan haciendo lo que quieren. Ese tipo de personas siempre causan más mal que bien. Entonces, servir en la obra de Dios requiere que usted tenga capacidad de obedecer, de seguir instrucciones. Desde luego, se necesita fe y humildad para seguir órdenes de otros, porque no es Dios el que le está hablando, sino que son líderes o personas en puestos de autoridad o de liderazgo que de repente le van a decir a usted cómo haga las cosas, pero usted puede decir, pero a mí Dios es el que me manda. Usted requiere tener fe para seguir instrucciones de otros, fe en que Dios está guiando, en que Dios está dirigiendo, en que esa persona está en ese puesto por alguna razón que a Dios le ha placido, ¿verdad? Entonces se requiere de fe y humildad para seguir órdenes de otros. Hay personas que son orgullosas, no les gusta obedecer a nadie, que les gusta hacer lo que quieren, que les gusta hacer lo que les da la gana, y así el reino de Dios no avanza. Entonces la obra de Dios requiere esto, capacidad para seguir instrucciones de otros. Ahora, en cuarto lugar, se requiere la obra de Dios, el trabajo, el obrero debe tener confianza en la provisión de Dios. Hablamos de pasión por los perdidos, hablamos de disposición para ir, hablamos de capacidad para seguir instrucciones y hablamos también de confianza en la provisión de Dios. En los versículos 9 y 10 de Mateo 10 dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El afán por lo material es piedra de tropiezo para que muchos no puedan servir en el reino de Dios, porque están tan preocupados por lo material que no tienen tiempo para el reino de Dios. Jesús quiere que no nos preocupemos de lo material, sino de su trabajo, pues nadie trabaja de balde. El obrero, dice la palabra, es digno de su alimento. Pablo diría, el obrero es digno de su salario, interpretando este mismo pasaje. Pablo lo tomó de aquí para decir que el obrero es digno de su salario. Entonces, mire, si vamos a trabajar en el reino de Dios, necesitamos tener confianza. Confianza en que Dios proveerá lo que nosotros necesitamos. ¿Qué dice Mateo 6:33? Dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo sé que es válida la preocupación por las cosas que nos hacen falta, por las cosas que carecemos en nuestra casa. Yo sé que es válido que de repente necesitamos provisión para nuestra familia. Pero Dios ha prometido proveer de manera oportuna aquello que nos haga falta, porque estamos sirviendo en su reino. Una quinta característica es madurez para enfrentar la oposición. El obrero en el reino de Dios necesita este tipo de cualidad, madurez, o esta característica, madurez para enfrentar la oposición. El versículo 16 de Mateo 10 dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudencia y sencillez es lo que se requiere para caminar en medio de lobos, en medio de peligros. Si falta esto, el enemigo podrá destruirnos. Por eso es que el trabajo en la obra del Señor requiere de que el obrero tenga estas características.
que tenga pasión por los perdidos, que tenga disposición para ir a buscarlos, que tenga la capacidad de seguir instrucciones, que tenga confianza en que Dios le va a proveer y que tenga madurez para enfrentar las oposiciones que puedan venir. Porque el trabajo en el reino de Dios siempre tendrá sus opositores, siempre tendrá sus obstáculos, siempre tendrá sus batallas. Y por último, necesita fe para operar en lo sobrenatural. El versículo 8 del capítulo 10 de Mateo que estamos leyendo, que estamos estudiando, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Solo Dios puede suplir las necesidades de la gente, y solo la fe hace que Dios se mueva para suplirlas. Vuelvo y repito, solo Dios puede suplir las necesidades de la gente, y solo la fe hace que Dios se mueva para suplirlas. Nosotros fuimos enviados con poder sobrenatural para ayudar a las personas en necesidad. Los que están enfermos somos llamados a sanarlos. Aquellos que están en escasez somos llamados a proveer de manera sobrenatural para suplirlas. Y en este momento usted debe de recordar, estas son 6 características que necesita el obrero del Señor para trabajar en el reino de Dios. Disposición. Primero necesitamos pasión por los perdidos, disposición para salir, necesitamos capacidad para seguir instrucciones, necesitamos confianza en la provisión de Dios, madurez para enfrentar la oposición y fe para operar en lo sobrenatural. Recuerde, nuestro tema para hoy ha sido: se necesitan obreros, y esperamos que haya sido de edificación para su vida. Queremos recordarle que ya está lista nuestra app personal para que usted pueda descargarla y ahí poder encontrar otros recursos que son maravillosos. La puede buscar en Play Store, ahí puede descargarla, puede buscarla con Pastor Adolfo González y usted va a encontrar algunos recursos valiosos. Por hoy, que Dios le bendiga.